La gracia es el amor inmerecido de Dios que nos rescata, nos sostiene y nos transforma sin que lo merezcamos. Bienvenidos familia Brújula de Fe, nos alegra saludarlos en este nuevo episodio que estaremos compartiendo el día de hoy. Esperamos que este mensaje que voy a compartir con ustedes, con todos los que están a través de estas pantallas, a través de estos dispositivos, pueda ser un mensaje que conecte, que sea un mensaje transformador y revelador para sus vidas, para sus corazones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí me encanta cuando cada tema es nuevo, es revelador y siempre me parece interesante porque la palabra de Dios siempre es interesante, ¿verdad? Es viva, es eficaz y siempre está para traernos algo nuevo y refrescante de parte de papá a nuestros corazones. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo podemos ser transformados por la gracia de Dios, cuando Dios es el centro y no solo una prioridad. Eso me encanta. A lo largo de nuestra vida muchas veces podemos estar en una búsqueda constante de creer, ¿verdad?, de que Dios necesita ser una prioridad. Y claro que Él debe ser eso primero en nuestras vidas. De hecho, la palabra nos insta a que podamos buscar primeramente su reino y que todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Pero cuando habla precisamente de que sea primero, nos habla de centro. Y hoy quiero empezar haciéndote esta pregunta para ti, que puedas reflexionar y pensar en esta pregunta. Y es, ¿qué pasaría si Dios no fuera solo una prioridad número uno, sino el centro que da sentido a toda tu vida? Muchas veces intentamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Como si fuera una casilla a la cual rellenar, la cual seleccionar, o como algo en nuestra agenda, como una prioridad, pero no tiene un lugar real como centro. Y Dios no quiere ser en nosotros un lugar en una lista, sino que quiere ser el centro para nosotros. Muchas veces intentamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y lo tenemos como una casilla a la cual rellenar, ¿cierto? Como algo a lo que chulear y decir está de primero en nuestra agenda. Pero Él no quiere ser algo que podamos seleccionar o que digamos si está como algo primero en nuestra agenda, sino que Él quiere ser ese centro que le dé sentido a nuestra vida, que pueda hacer eso desde donde todo nace y todo fluye. Y no se trata de priorizarlo, se trata de que podamos vivir desde Él, no como una prioridad, sino como donde todo fluye, de donde todo nace. Y para empezar, quisiera compartirte qué es la gracia. Una definición sencilla de gracia, entonces podríamos decir que es la gracia es el amor inmerecido de Dios que nos rescata, nos sostiene y nos transforma sin que lo merezcamos. Es ese amor que nos transforma, que nos sostiene sin que lo merezcamos, ni tú ni yo, pero lo hace. Aún así nuestro amado Dios lo hace. Y quiero compartirte algo desde el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús en Juan 1:17, y en este idioma original del Nuevo Testamento podemos ver la palabra gracia como una definición y es charis. Desde esta palabra, la gracia significa o traduce el favor inmerecido de Dios. Favor, bendición o bondad. Qué bonito es poder entender que Dios para nosotros tiene algo que es el favor, que es su bendición y que es su bondad. Cuando Dios nos habla de que sus bondades son para nosotros cada mañana, están disponibles, que están allí, podemos ver que ese favor de Dios se manifiesta en nuestras vidas indistintamente de que lo merezcamos o no. Allí está para nosotros por su perfecto amor
para nosotros. Aunque todos de pronto somos capaces de mostrar gracia, ¿cierto? Hacia otras personas, hacia otras familiares, cuando este término se refiere a Dios, adquiere un sentido mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la gracia entonces decide bendecirnos en lugar de condenarnos. Aun cuando por causa de nuestros pecados merecemos lo contrario, ¿cierto? Por causa de nuestra falta, por causa de nosotros fallar, mereciéramos castigo. Es lo que a lo mejor el mundo diría, esa persona merece ser condenado, juzgado, ¿cierto? A lo mejor criticado. Dios nos da todo lo contrario y es su favor inmerecido, es su bondad, es su amor. Él nos cubre, nos rescata y en lugar de condenarnos, entonces Él nos abraza. Y quiero compartirte un versículo, quiero que nos acerquemos a este versículo de Efesios 2 en el versículo 8 y versículo 9 y es que podamos leer esto apropiándolo para nosotros, abrazándolo para ti y para mí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que este versículo nos habla claramente de que somos salvos por gracia, ¿cierto? No por obras, no es por lo que hagamos, no es por lo que estemos haciendo en acciones, sino es por ese favor inmerecido de Dios. Ahora, esto es algo tan maravilloso porque nos habla de que nosotros no es, el amor de Dios no es algo que estamos como, ¿será que me lo puedo ganar? ¿Será que sí? Ya es algo que Dios nos ha dado. El amor de Dios está para cubrirnos, para abrazarnos, ¿cierto? No por lo que hagamos, sino por lo que ya somos en Él. La gracia no solo nos salva también del pecado, sino que nos transforma y nos transforma para el presente y nos impulsa hacia el futuro. Esa gracia y ese favor inmerecido de Dios nos impulsa hacia nuevos retos, hacia nuevas victorias en Dios, hacia nuevos propósitos, y es lo que hoy quiero que podamos abrazar. No es algo que por lo que yo tengo o por lo que hago Dios me va a amar, sino porque ya por su gracia, por ese favor que me abraza, Él decidió amarme, Él decidió perdonarme, Él decidió abrazarme, Él decidió hoy para tu vida abrazarte, amarte, justificarte, perdonarte, y qué bonito es que podamos abrazar esa verdad y vivir desde ella. Y quiero decirte algo, la gracia nos transforma cuando Dios es el centro. Qué bonito es entender esta verdad, que la gracia nos transforma cuando Dios es el centro. Y en Colosenses 1:17 nos habla, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Solo en Él subsisten. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Cuando nosotros entendemos entonces que Cristo es el centro, ya no buscamos la oración como algo que tenemos que hacer. Ya no buscamos el leer la Biblia como algo por lo cual debo hacer para poder acercarme a, sino es porque me deleito en ella. Cuando decido leer la Biblia porque me deleito en conocer a mi Creador, me deleito en conocer a mi Padre. Cuando decido orar, no como algo que debo hacer como una obligación, sino como algo que me nace por relación, es algo muy diferente. Es algo que lo hago no por el hacer de las acciones que me van a ayudar a ganarme un favor, sino por el ser. Que yo quiero poder ser transformado en Dios, que anhelo lograr en esa cercanía de papá, para ser conectado con Él, para ser transformado por Él, para tener una relación más profunda con Él. Y qué bonito es no poner a Dios entonces como ese primero, ¿verdad? Como el trabajo, por ejemplo, bueno, debo trabajar, debo hacer esto, como esa lista de tareas, sino como ese centro. Porque al ponerlo como ese eje que da ese sentido a la rueda, que la rueda pueda andar, que pueda fluir de una forma libre y sin tener que de pronto estar haciendo, bueno, ¿qué hacemos para que la rueda pueda, cierto, fluir o pueda seguir su rumbo? Sino que Él es el eje central que le da ese sentido a nuestra vida. Entonces las cosas de nuestra vida fluyen de una manera diferente. Y quiero compartirte, familia,
4 pasos para que tú puedas vivir desde la gracia. Y quiero que estos 4 pasos los puedas abrazar, los puedas empezar a poner en práctica para ti y sé que van a ser de mucha bendición, así como lo han sido para mi vida. El primero es reconocer tu necesidad constante de gracia. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos esa gracia de papá, ¿cierto? Que queremos, que anhelamos que Él sea ese centro. Reconocemos entonces que esa gracia la necesitamos porque es ese favor que siempre va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Y este versículo en Hebreos 4:16 nos habla de que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos que ser fuertes todo el tiempo en nuestra fuerza, es decir, no me las sé todas, estoy bien siempre. No, podemos correr a Dios como estamos. Lo importante es precisamente reconocer esa necesidad de la gracia de Dios. Señor, necesito de tu favor, porque solo o sola no puedo. Necesito de tu ayuda, de tu impulso. Y ese es el primer paso, reconocer esa necesidad de gracia. El segundo paso es hacer de Dios el centro de nuestra vida, no una actividad más. Hacerlo el centro, no una actividad más. Y cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, nuestro día, podemos hacernos esta pregunta: Señor, ¿cómo puedo caminar contigo hoy en todo lo que haga? Y es una pregunta que nos ayuda a poder aterrizarnos, ¿verdad? A poder ser conscientes de ese favor que necesitamos de papá, que queremos que esté en nuestras vidas. Y si nosotros revisamos nuestras decisiones a la luz de la palabra, eso va a ser una dirección, una ruta muy clara para poder equivocarnos menos, para poder acercarnos más a tomar decisiones conscientes conforme a la palabra de Dios y que luego no nos arrepintamos, no pasemos por situaciones que no debíamos pasar por precisamente no tomar ese espacio de poder acercarnos a la presencia de Dios y decir: papá, ¿cómo puedo hacer esto guiado por ti? Cuando fallemos, recuerda que su gracia está ahí para levantarte. Entonces, nunca te sientas juzgado porque Dios no nos juzga, Dios no lo hace. Él está para levantarnos, sostenernos y llevarnos a más en Él. Y como este cuarto paso, quiero finalizar con una historia que es muy impactante y creo que muchos o todos la conocemos, y es que la gracia de Dios no es algo que se gana, ya lo habíamos compartido y quiero dejártelo como este punto, sino que es algo que se recibe. Y esta es la historia del hijo pródigo y la podemos encontrar en Lucas 15, en el versículo 11 hasta el 32. Y la gracia es una gracia que transforma el corazón perdido. Y esta historia es muy bonita por eso, porque de Lucas podemos ver y acercarnos a esta gracia que tuvo Dios y que tuvo ese padre, ¿cierto? Con ese hijo, ese favor que no se merecía, pero que aún así lo tuvo, porque eso es el amor de Dios, esa es la gracia y el favor de Dios. Y Lucas 15:20 nos relata: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue motivo de misericordia, y cómo se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo no se ganó el perdón, el padre lo estaba esperando, el hijo no se lo ganó por algo que él hubiera hecho. Ya el padre lo estaba esperando con su corazón abierto a recibirlo y a perdonarlo. Entonces la gracia podemos ver desde allí que es algo que no se exige, es algo que se da, es algo que no se pide. Señor, tú me dices que exigirle a Dios porque ya Él nos las ha dado, ya Él nos las ha dado para nosotros desde el primer momento que Dios entregó a su único hijo en la cruz por el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Allí hubo gracia y amor para toda la humanidad. Y la gracia de Dios nos levanta en nuestra debilidad, porque así como este hijo pródigo vino al Padre habiendo fallado, habiéndose alejado por decisión propia, luego este hijo viene y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre a su vez le dijo a sus siervos: sacan lo mejor de los vestidos para mi hijo. Lo mejor se es dado porque nosotros, como esa paternidad, como ese llamado de hijos de Dios,
nosotros tenemos esa cobertura especial de ser abrazados y ser recibidos aun cuando fallemos. Y la gracia de Dios nos libera de esa culpa y de esa condenación, así como lo hizo también este padre con este hijo pródigo. En Lucas 11:24 dice la palabra, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lo más hermoso que podemos nosotros hacer y es lo que alegra el corazón de nuestro Padre Celestial, es que aun cuando estemos perdidos, aun cuando nos hayamos alejado, podamos volver a su presencia, podamos volver a sus brazos y le podamos decir, Padre, heme aquí, aquí estoy para ti, me arrepiento y quiero que tú puedas hoy recibirme. Y Dios ya nos está esperando con los brazos abiertos. La buena noticia es que ya Él nos está diciendo, hijo mío, aquí ven donde tengo complacencia en ti, en ese corazón arrepentido, genuino, que desea redención, perdón y que desea poder ser levantado de nuevo en Él a transformar una nueva historia. La gracia de Dios entonces nos conecta con el amor, familia, con ese amor inquebrantable de Dios, y tanto para el hijo pródigo como para para el hijo pródigo como para nosotros hoy, el Padre ofrece su amor, su presencia, su herencia. El Padre ofrece su cuidado, su protección, su cobertura y su ayuda. Así que para terminar este episodio de hoy, quiero decirte que puedes usar esta historia del hijo pródigo como alguien de un relato más, pero quiero decirte que esa historia es la tuya y es la mía. Ese hijo pródigo somos tú y soy yo, porque estábamos también alejados en algún momento, pero decidimos, y quiero extenderte esa invitación si aún no lo has hecho, que puedas decidir desde tu corazón, quiero acercarme al Padre. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, pero hoy vengo arrepentido delante de ti, quiero poder redimirme, quiero poder ser redimido en tu perdón, en tu gracia y en tu favor. Y que esta historia nos pueda acercar, familia, a esa gracia transformadora de Dios. Si este episodio fue de gran bendición para ti, déjanos en los comentarios cómo impactó tu vida, compártelo con alguien más que también esté necesitando recordar o a lo mejor saber esta verdad para su vida, para que pueda ser transformada, para que pueda ser edificada. Y recuerda que estamos en unos próximos episodios, seguimos con más para seguir creciendo, conectándonos con la esencia de papá y llevando una vida nueva en Él. Bendiciones para todos.